Entró en aquella mansión creyendo que sería un día más de trabajo. Con su uniforme impecable y el corazón lleno de esperanza, jamás imaginó que aquel hombre frío y distante guardaba un secreto capaz de transformar sus vidas por completo. Lo que comenzó como una simple relación laboral, pronto se convertiría en la historia de amor más improbable y conmovedora que se pudiera imaginar. Él lo tenía todo: fortuna, poder, respeto. Pero había algo que el dinero jamás podría comprar: la paz que solo ella, con su sencillez y autenticidad, podía brindarle. Mientras el mundo solo veía a un millonario exitoso, ella veía las heridas que él escondía tras esa fachada impenetrable, y eso fue precisamente lo que lo cambió todo. Nadie esperaba que aquel encuentro transformara dos destinos tan distintos. Ella, luchando por sobrevivir y mantener a su familia. Él, atrapado en un mundo de apariencias y soledad. Pero el destino tenía otros planes, y el secreto que él guardaba estaba a punto de ser revelado de la forma más inesperada. Esta no es una simple historia de amor. Es una historia real sobre cómo se pueden romper las barreras sociales cuando dos corazones se reconocen. Se trata de vulnerabilidad, valentía y el descubrimiento de que el verdadero amor no entiende de clases sociales, sino de la esencia de cada alma. Prepárate para descubrir la historia que llevó a un millonario a abandonar todas sus certezas y entregarse al amor más puro e inesperado de su vida. Una historia que demuestra que, a veces, el mayor tesoro no se guarda en bóvedas, sino en el corazón de las personas más sencillas. Bienvenidos a Corazones del Destino, el canal donde las historias más conmovedoras de amor y superación cobran vida. Hoy compartimos una historia que ha tocado miles de corazones en todo el mundo y muestra cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Esta es la historia real de Daniel Almeida, un empresario de 38 años que construyó un imperio en el sector inmobiliario, y Mariana Silva, una joven de 28 años que trabajaba como empleada doméstica para mantener a su madre enferma y a sus dos hermanos menores. Dos mundos completamente diferentes que se cruzaron de una forma que nadie podría haber predicho. Cuando Mariana fue contratada para trabajar en la mansión de Daniel, no tenía ni idea de que estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría no solo su vida, sino también la del hombre más poderoso que jamás había conocido. Un secreto guardado bajo llave, protegido por años de silencio y miedo. Daniel era conocido en toda la ciudad como un empresario despiadado, frío en sus relaciones personales y completamente centrado en expandir su imperio financiero. Nadie imaginaba que tras esa coraza de éxito se escondía una persona profundamente herida, cargando con un peso que amenazaba con destruirla por dentro. Mariana, en cambio, era la personificación de la bondad y la determinación. A pesar de todas las dificultades, siempre tenía una sonrisa en el rostro y una palabra de esperanza en los labios. Su sencillez era su mayor riqueza y su capacidad para ver lo bueno en las personas, su don más preciado. En los próximos minutos, descubrirás cómo un encuentro aparentemente casual se transformó en la historia de amor más improbable e inspiradora. Comprenderás por qué Daniel decidió abrir su corazón por primera vez en años y cómo el secreto que guardaba fue la clave para hacer realidad este amor imposible. Quédate hasta el final, porque la revelación te sorprenderá por completo. Era un lunes gris de agosto cuando Mariana llegó a la mansión de Daniel Almeida. El imponente edificio, de 3 plantas y jardines impecables, parecía sacado de una revista de arquitectura. Pulsó el intercomunicador con manos temblorosas, no por temor, sino con la esperanza de que este trabajo por fin pudiera brindar estabilidad a su familia. La puerta la abrió doña Claudia, el ama de llaves que llevaba 15 años trabajando allí. La mujer de pelo canoso y aspecto cansado saludó a Mariana con una amable sonrisa, pero enseguida procedió a informarle sobre las normas de la casa. El señor Daniel es muy reservado, no le gustan las conversaciones innecesarias, no tolera la impuntualidad y espera que todo se haga a la perfección, explicó mientras le mostraba las habitaciones. Mariana observó cada detalle de aquella casa que parecía sacada de un cuento de hadas. Mármol italiano,
lámparas de araña de cristal, obras de arte en las paredes. Todo era refinado y caro, pero había algo inquietante en tanta perfección. La casa parecía desierta. No había fotografías ni objetos personales, nada que indicara que alguien viviera allí. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Daniel bajó las escaleras con paso firme, vestido con un traje impecable y con el rostro inexpresivo. Miró brevemente a Mariana, asintió a modo de saludo formal y se dirigió a la puerta. «Espero que seas más competente que el anterior», dijo fríamente, sin siquiera mirar atrás, y se marchó, dejando un incómodo silencio en el aire. Doña Claudia suspiró y le puso la mano en el hombro a Mariana. «No te lo tomes a pecho, querida. Es así con todo el mundo. He perdido la cuenta de cuántos empleados renuncian a los pocos días. Pero veo que tú eres diferente. Hay algo en tu mirada que me dice que no te rendirás tan fácilmente». Y doña Claudia tenía razón. Mariana no era de las que se rendían fácilmente. Había afrontado retos mucho mayores en la vida como para dejarse afectar por la frialdad de un jefe malhumorado. Al comenzar su primer día de trabajo, limpiando y organizando aquella casa gigantesca, no podía dejar de pensar en la soledad que emanaba de cada habitación. Al final del día, mientras el sol comenzaba a ponerse, Mariana estaba ordenando la biblioteca cuando encontró algo que le llamó la atención. Entre los libros de negocios y economía, había un álbum de fotos escondido. La curiosidad la venció y lo abrió con cuidado. Las fotos mostraban a un Daniel completamente diferente, sonriendo, abrazando a una mujer hermosa y a un niño pequeño. «¿Qué haces?». La voz grave de Daniel la sobresaltó. Estaba de pie en la puerta de la biblioteca con una expresión que mezclaba ira y algo que parecía dolor. Mariana cerró el álbum de inmediato, sintiendo cómo la vergüenza le subía a la cara. «Yo solo estaba ordenando los libros y se me cayó, lo siento mucho», tartamudeó extendiéndole el álbum. Daniel cruzó la biblioteca a paso ligero y le arrebató el álbum de las manos. Por un instante, sus miradas se cruzaron y Mariana vio algo que jamás esperó ver en aquel hombre frío. Un profundo dolor, vulnerabilidad, miedo. Fue como si una máscara se hubiera caído por un segundo, revelando una herida que nunca había sanado. «No vuelvas a tocar mis pertenencias. No vuelvas a entrar en esta biblioteca sin permiso. ¿Entendido?». Su voz era tensa, casi quebrada. Apretó el álbum contra su pecho como si fuera lo más preciado del mundo y salió de la habitación sin decir nada más. Mariana se quedó allí, sola, con el corazón acelerado, consciente de haber presenciado algo importante. Aquel hombre no era frío, estaba destrozado, y aquel álbum guardaba el secreto de su dolor. En las semanas siguientes, Mariana aprendió a sortear el campo minado que suponía trabajar para Daniel Almeida. Mantenía una rutina rígida. Se levantaba a las 5 de la mañana, tomaba café solo mientras leía periódicos e informes, salía a las 7 y rara vez regresaba antes de las 10 de la noche. Cuando estaba en casa se encerraba en su despacho o biblioteca, evitando cualquier interacción humana que no fuera estrictamente necesaria. Pero Mariana era observadora. Se fijaba en los pequeños detalles que los demás pasaban por alto. Se dio cuenta de cómo Daniel siempre miraba la silla vacía a la cabecera de la mesa del comedor. Se fijó en cómo evitaba la habitación al final del pasillo del segundo piso, la que siempre estaba cerrada con llave. Se dio cuenta de cómo a veces, entrada la noche, oía el sonido de un piano proveniente de algún lugar de la casa. Melodías tristes que parecían llorar. Poco a poco, doña Claudia fue revelando fragmentos de la historia. Antes era diferente, ¿sabes? Antes del accidente era otra persona. Reía, invitaba a amigos, vivía intensamente. Pero después de perder a su esposa e hija en ese accidente de coche hace 5 años, simplemente se aisló. Levantó muros tan altos alrededor de su corazón que ya nadie puede llegar a él. La revelación le oprimió el corazón a Mariana. Ese hombre frío y distante había perdido a toda su familia. De repente, todo cobró sentido. La casa vacía, la ausencia de fotografías, la biblioteca prohibida donde guardaba los únicos recuerdos de su pasado feliz.
Daniel no vivía, simplemente existía, prisionero de su propio dolor. Mariana sabía que no debía involucrarse. Sabía que debía limitarse a hacer su trabajo e irse al final del día, pero algo dentro de ella no podía ignorar el sufrimiento del hombre. Quizás era su naturaleza compasiva, quizás era el hecho de que ella misma conocía el dolor de la pérdida, al haber perdido a su padre de niña. Quizás era simplemente el destino conspirando para unir dos corazones heridos. Una noche, Mariana estaba a punto de irse cuando oyó un ruido que venía de la cocina. Eran casi las 12 de la noche y estaba segura de que Daniel ya se había acostado. Pero al entrar en la cocina, lo encontró sentado en el suelo, apoyado contra la nevera, con la cabeza entre las manos. Había una botella de whisky medio vacía a su lado. «¿Señor Daniel?», preguntó acercándose con cuidado, como quien se acerca a un animal herido. Él levantó la cabeza y ella vio lágrimas en sus ojos. «Hoy se cumplen 5 años», dijo con la voz quebrada por la emoción. 5 años desde que se fue con nuestra hija a comprarme un regalo de cumpleaños y nunca regresó. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. Murieron en el acto. A Mariana se le llenaron los ojos de lágrimas. Se sentó en el suelo a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero dejando claro que no estaba solo. «Lo siento mucho», fue lo único que pudo decir. Daniel la miró sorprendido. «¿Por qué lloras? Ni siquiera los conocías». Mariana sonrió con tristeza. «Porque reconozco el dolor cuando lo veo, y porque nadie debería cargar con semejante peso solo». Se sentaron allí, en el suelo de aquella lujosa cocina, en silencio. No había palabras que pudieran curar aquella herida, y Mariana lo sabía, pero a veces la presencia silenciosa de alguien que se preocupa vale más que 1000 palabras. Daniel no le pidió que se fuera. Por primera vez en 5 años no estaba solo con su dolor. Cuando finalmente se levantó para irse, ya eran más de las 2 de la madrugada. Daniel también se levantó, tambaleándose un poco por el alcohol. «Mariana», la llamó cuando ella estaba casi en la puerta. Ella se giró. «Gracias por quedarte. Yo no recuerdo la última vez que alguien simplemente se quedó». En ese momento, algo cambió entre ellos. El primer ladrillo cayó del muro que Daniel había construido alrededor de su corazón. Después de aquella noche en la cocina, algo sutil comenzó a cambiar en la dinámica entre Daniel y Mariana. Él no se volvió afectuoso ni extrovertido de la noche a la mañana. Eso sería improbable para alguien que había estado emocionalmente cerrado durante 5 años. Pero pequeños gestos comenzaron a aparecer, como flores silvestres que brotan en un terreno árido. La primera mañana, después de aquel encuentro nocturno, Daniel bajó a desayunar y por primera vez le deseó buenos días. No fue un saludo efusivo, ni acompañado de una sonrisa, pero sí sincero. Mariana respondió con su sonrisa característica, la que iluminaba la habitación, y continuó preparando el desayuno. Notó que él se quedó unos minutos más en la cocina, como si no tuviera prisa por irse. En los días siguientes, Daniel comenzó a hacer preguntas. Eran preguntas sencillas, casi tímidas. «¿Cómo está tu madre? ¿Les va bien a tus hermanos en la escuela?». Mariana se sorprendió y se alegró de responder, compartiendo historias sobre su humilde pero unida familia. Hablaba de la lucha diaria, pero siempre con optimismo y gratitud por lo que tenían. A Daniel le fascinaba esa perspectiva. Mariana tenía tan poco materialmente, pero era infinitamente más rica en alegría y esperanza que él, incluso cuando lo tenía todo. Se enfrentaba a dificultades que él ni siquiera podía imaginar, y aún así se despertaba cada día con una sonrisa y determinación. Una tarde, Mariana limpiaba las ventanas del salón cuando empezó a tararear una canción. Tenía una voz dulce y suave que llenó la casa vacía con algo que no había sentido en años: la vida. Daniel estaba en su despacho revisando contratos, pero dejó de trabajar al oír la melodía. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo se permitió simplemente sentir. Doña Claudia observaba todo con una mezcla de esperanza y preocupación. Veía cómo Daniel despertaba lentamente de su letargo emocional, pero también temía por el corazón de Mariana. «Ten cuidado, cariño», le advirtió un día. «Él es tu jefe, tú eres la empleada.
El mundo no suele ser amable con historias como esta, pero Mariana no pensaba en el romance. Le importaba Daniel de verdad como persona. Veía en él a alguien que necesitaba amistad, conexión, que le recordaran que seguía vivo. No tenía segundas intenciones. Su bondad era simplemente parte de su esencia. Y quizá fuera precisamente esa pureza de intenciones lo que estaba derritiendo el hielo que rodeaba el corazón de Daniel. Un día, Daniel llegó temprano a casa y encontró a Mariana en la cocina, preparando la cena mientras ayudaba a su hermano pequeño con los deberes de matemáticas por teléfono. Sostenía el teléfono entre la oreja y el hombro mientras removía la olla y le explicaba fracciones con infinita paciencia. Cuando se dio cuenta de que él estaba allí, se sonrojó de vergüenza. «Disculpe, señor Daniel, casi termino la llamada». «No hace falta», dijo él sorprendiéndose a sí mismo. «Sigue ayudando a tu hermano. Las matemáticas son importantes». Se sentó en uno de los taburetes de la cocina, algo que nunca había hecho, y simplemente observó. Había algo hipnótico en aquella escena, su dedicación, el amor en su voz, su capacidad para hacer 1000 cosas a la vez sin perder su amabilidad. Cuando por fin terminó la llamada, Daniel dijo algo que la sorprendió por completo. «Eres una buena hermana y una buena persona. Tu familia tiene mucha suerte de tenerte». Mariana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No eran palabras vacías de un jefe intentando ser amable, eran palabras sinceras de alguien que empezaba a verla no como una empleada, sino como una persona, como alguien especial. Habían pasado 3 meses desde que Mariana empezó a trabajar en la mansión, y la transformación de Daniel era evidente para quienes lo conocían bien. Sonreía más, aunque fueran sonrisas tímidas y poco frecuentes. Había empezado a trabajar menos horas y a pasar más tiempo en casa. La casa, a su vez, también era diferente. Mariana había añadido pequeños detalles que la hacían más acogedora. Flores frescas en jarrones, cortinas abiertas que dejaban entrar el sol, incluso algunas fotografías enmarcadas en rincones discretos. Pero Daniel seguía guardando su mayor secreto. Aquella habitación cerrada con llave en el segundo piso seguía siendo inaccesible y continuaba evitando hablar de su pasado más allá de aquella noche en la cocina. Mariana respetaba sus límites, sin presionarlo jamás, sin entrometerse. Comprendía que la sanación se produce a su propio ritmo y que no se puede obligar a nadie a abrir puertas que aún no está preparado para abrir, hasta que una situación inesperada lo cambió todo. Era un viernes lluvioso, cuando la madre de Mariana llamó desesperada. Su hermano pequeño, Pedro, de tan solo 10 años, había sufrido un accidente en el colegio y necesitaba una cirugía urgente. El problema era que el seguro médico no cubría la intervención necesaria y el coste era inasequible para la familia. Mariana entró en pánico. Llamó a hospitales, intentó negociar planes de pago imposibles y buscó ayuda en organizaciones benéficas, pero el tiempo apremiaba y las opciones eran escasas. Cuando Daniel llegó a casa esa noche, la encontró llorando en la cocina, con el móvil en la mano y una desesperación en el rostro que nunca antes le había visto. «¿Qué ha pasado?», preguntó, preocupado de verdad. Entre sollozos, Mariana le contó todo. Le explicó el accidente, la operación, su impotencia para ayudar a su hermano pequeño, que dependía de ella. «No sé qué hacer», lloró. «No puedo perderlo. Es solo un niño». Daniel no dudó ni un segundo. «¿Cuánto cuesta?». Mariana mencionó la cantidad e inmediatamente sacó el móvil. «Voy a hacer la transferencia ahora mismo. ¿A qué hospital debo llamar?». Mariana se quedó atónita. «Señor Daniel, no puedo aceptarlo. Es demasiado dinero. Jamás podría devolvérselo». Él le tomó las manos, y era la primera vez que había contacto físico entre ellos. «No te estoy prestando, Mariana. Te estoy dando. Y no aceptaré un no por respuesta. Llamaré a los mejores cirujanos que conozco y me aseguraré de que tu hermano reciba el mejor tratamiento posible». Las lágrimas corrían por el rostro de Mariana, pero ahora eran lágrimas de gratitud y alivio. Esa noche, Daniel no solo pagó la cirugía. Llevó a Mariana al hospital en su coche. Se quedó con ella durante las 4 horas de la operación y solo se marchó
cuando el médico confirmó que Pedro estaba fuera de peligro. Mariana estaba exhausta, emocionalmente agotada, pero su corazón rebosaba de gratitud. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó de regreso. «Apenas me conoces». Daniel guardó silencio un largo rato antes de responder. «Porque sé lo que es perder a un ser querido. Conozco el dolor que queda, el vacío que jamás se llenará. Y si puedo evitar que lo sientas, lo haré sin dudarlo». Detuvo el coche frente a la casa de Mariana, pero antes de que ella bajara continuó. «Mi hija tenía la misma edad que tu hermano cuando murió. Elena era alegre, inteligente, llena de vida, y daría todo, toda mi fortuna, mi imperio, todo, por un día más con ella. Hoy, ayudando a Pedro, siento que de alguna manera honro su memoria. Hago lo que me hubiera gustado que alguien hiciera por mí aquel fatídico día». Y fue en ese momento cuando Mariana vio al verdadero Daniel, un padre afligido, un hombre destrozado que poco a poco aprendía a vivir de nuevo. Después de aquella noche en el hospital, la relación entre Daniel y Mariana cambió para siempre. Ya no era solo una relación jefe-empleada. Surgió una conexión profunda, un entendimiento mutuo que trascendía las barreras sociales que los separaban. Pero con esta conexión también llegaron sentimientos que ninguno de los dos esperaba, ni estaba preparado para afrontar. Daniel empezó a darse cuenta de que esperaba con ansias los momentos en que Mariana estaba en casa. Los días libres de ella parecían más largos y vacíos. Se sorprendía escuchando atentamente su risa cuando hablaba con doña Claudia, u observando la delicadeza con la que cuidaba las flores que había traído a casa. Algo dentro de él, que había estado muerto durante 5 años, volvía a la vida lentamente. Mariana, por su parte, luchaba con sus propios sentimientos. Se decía a sí misma que solo era gratitud por lo que él había hecho por Pedro, que solo era admiración por ver a un hombre tan fuerte revelar su vulnerabilidad, pero en el fondo sabía que era algo más. Su corazón se aceleraba cuando él entraba en la habitación. Sonreía más los días que él estaba en casa, y por las noches, sola en su humilde habitación, se sorprendía pensando en él. Pero la realidad era innegable y cruel. Él era millonario, ella empleada doméstica. Él se movía entre empresarios y gente influyente. Ella apenas había terminado la secundaria. El mundo simplemente no aceptaría esa historia, y ambos lo sabían. Así que intentaron mantener la distancia, levantar barreras, protegerse de un sentimiento que parecía imposible de soportar. Doña Claudia observaba todo con creciente preocupación. Una tarde, llamó a Mariana para tener una conversación sincera. «Cariño, veo lo que está pasando y necesito advertirte. Historias como esta rara vez tienen un final feliz. Él es tu jefe, dependes de este trabajo. Si las cosas salen mal, serás tú quien más sufra». Mariana sabía que doña Claudia tenía razón. Pero ¿cómo podía controlar su corazón? ¿Cómo podía ordenarle que dejara de sentir? «Lo sé», respondió con tristeza. «Sé que es imposible, pero no elegí sentirme así. Simplemente sucedió, y ahora no sé cómo detenerlo». Doña Claudia la abrazó comprendiendo el dolor de un amor que florece donde no debería. Daniel también luchaba contra sus demonios internos. Una noche, fue a la biblioteca, abrió el álbum que Mariana había encontrado meses atrás y miró las fotos de su difunta esposa. «Ana, mi amor, no sé qué hacer», le dijo a la foto, como a veces hacía en momentos de soledad. «Siempre dijiste que querías que yo fuera feliz si algo te pasaba, pero me siento culpable. Siento que te traiciono al sentir algo por otra persona». Cerró los ojos y un recuerdo le vino a la mente. Ana, en los últimos días antes del accidente, había dicho algo profundo durante una conversación sobre la vida y la muerte. «Si me voy antes que tú, Daniel, prométeme que no te aislarás del mundo. Prométeme que volverás a dejar entrar a alguien en tu corazón, porque el amor no es traición, es la mejor manera de honrar a quienes ya se han ido». Pasaron las semanas, y la tensión emocional entre Daniel y Mariana se hizo casi palpable. Evitaban estar a solas en la misma habitación. Las conversaciones se volvieron más cortas y formales, pero sus miradas eran más largas y significativas.
Era como si ambos estuvieran al borde de un precipicio, sabiendo que un paso adelante lo cambiaría todo, pero paralizados por el miedo a lo que vendría después. Hasta que una noche, el destino los obligó a actuar. Mariana estaba limpiando la biblioteca cuando comenzó una fuerte tormenta. Los relámpagos iluminaron el cielo y los truenos hicieron temblar la casa. Daniel corrió adentro, empapado por la lluvia que lo había alcanzado en el jardín. Sus miradas se cruzaron, y esta vez ninguno apartó la vista. Había llegado el momento de la verdad, y ambos supieron que ya no había forma de escapar de lo que sentían. La tormenta exterior reflejaba la confusión emocional dentro de la biblioteca. Daniel y Mariana estaban allí, separados por apenas unos metros, pero parecía haber un abismo entre ellos. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas y los truenos rompían el tenso silencio que se había instalado. Ninguno de los dos sabía quién debía hablar primero, ni qué debían decir. Fue Daniel quien finalmente rompió el silencio. «Mariana, tenemos que hablar». Su voz era tensa, cargada de una emoción que había intentado reprimir durante meses. Se pasó una mano por el pelo mojado, un gesto nervioso que ella había aprendido a reconocer. «Esto no puede seguir así. Esta distancia entre nosotros, esta farsa». Mariana sintió que el corazón le latía con fuerza. Apretó con fuerza el paño de limpieza que tenía en las manos, como si pudiera darle algún consuelo. «Señor Daniel, no entiendo», pero sí que entendía, perfectamente. Simplemente tenía miedo de admitirlo, miedo de que verbalizar esos sentimientos los hiciera demasiado reales, demasiado aterradores. «No me llames señor Daniel», suplicó dando un paso hacia ella. «Ahora no cuando estamos a punto de tener la conversación más importante de nuestras vidas». Respiró hondo, armándose de valor. «Mariana, he pasado los últimos 5 años muerto por dentro, simplemente existiendo, respirando automáticamente, sin sentir nada más que dolor y culpa». Continuó con las palabras saliendo como una confesión largamente guardada. «Y entonces llegaste tú, con tu sonrisa que ilumina hasta los rincones más oscuros de esta casa, con tu bondad que no espera nada a cambio, con tu fortaleza que me hace preguntarme cómo alguien puede ser tan resiliente ante tantas dificultades. Y algo dentro de mí empezó a despertar». Mariana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Daniel, por favor, no digas nada más. Sabes que esto es imposible. Soy tu empleada doméstica. Eres mi jefe. El mundo exterior jamás aceptaría esto. Dirían que soy una interesada, que solo quiero tu dinero. Dirían que estás cometiendo un error. ¿Y te importa lo que diga la gente?». Daniel dio otro paso acortando la distancia entre ellos. «Mariana, construí un imperio. Me enfrenté a empresarios sin escrúpulos, negocié con gente poderosa, gané batallas en los tribunales. Pero nada de eso se compara con el valor que necesito ahora para decirte la verdad». Se detuvo justo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, empapado por la lluvia. «Me enamoré de ti, Mariana, no de la criada, no de la persona que limpia mi casa, sino de ti, de la mujer extraordinaria que eres, de esa alma pura y valiente que ve lo bueno donde otros solo ven diferencias». El corazón de Mariana estaba a punto de estallar. Quería correr a sus brazos, quería gritarle que también lo amaba, que pensaba en él día y noche, pero el miedo la paralizó. ¿Y si no funciona? ¿Y si la gente tiene razón? ¿Y si arruino tu reputación, tu vida? Tienes tanto que perder, Daniel, y yo no tengo nada que ofrecerte más que un corazón que late con fuerza cada vez que entras en la habitación. Daniel le tomó suavemente el rostro entre las manos, obligándola a mirarlo directamente a los ojos. «¿No lo entiendes, Mariana? Ya me has dado más de lo que cualquier fortuna podría comprar. Me devolviste la esperanza cuando creía que jamás la volvería a sentir. Me diste razones para levantarme cada mañana. Me enseñaste que aún soy capaz de sentir, de preocuparme, de vivir. Y si el mundo no acepta nuestro amor, que así sea. Porque por primera vez en 5 años me siento vivo. Y es gracias a ti». Y allí, en esa biblioteca, con el sonido de la tormenta afuera, Daniel besó a Mariana por primera vez,
y ambos supieron que sus vidas jamás volverían a ser las mismas. En las semanas posteriores a aquel beso en la biblioteca, Daniel y Mariana vivieron en su propio mundo, aislados del exterior. Mantuvieron su relación en secreto, conscientes de que revelarla públicamente traería consecuencias para las que aún no estaban preparados. Pero dentro de aquella mansión eran simplemente dos personas enamoradas, redescubriendo la alegría de amar y ser amadas. Daniel se había transformado. Doña Claudia comentaba a diario los cambios. Reía más, trabajaba menos, pasaba más tiempo en casa. La mansión, que antes parecía un mausoleo, ahora rebosaba de vida. Sonaba música por los altavoces, las cortinas permanecían abiertas e incluso había planes para renovar algunas habitaciones y hacerlas más acogedoras. Pero Daniel sabía que había algo importante que debía hacer antes de que la relación pudiera avanzar de verdad. Había un secreto que aún no le había revelado a Mariana, un secreto que guardaba bajo llave en aquella habitación del segundo piso. Y había llegado el momento de abrir esa puerta, tanto literal como figurativamente. Una tarde de domingo, cuando la casa estaba tranquila y soleada, Daniel tomó la mano de Mariana y la condujo al segundo piso. Se detuvieron frente a la puerta cerrada con llave, aquella que siempre había estado prohibida. «Hay algo que necesito mostrarte», dijo con voz suave pero tensa. «Algo que nadie ha visto en los últimos 5 años, excepto yo». Abrió la puerta lentamente y Mariana contuvo la respiración. La habitación era un dormitorio infantil, perfectamente conservado por el tiempo. Las paredes estaban pintadas de lila con nubes blancas. Había una camita con dosel rosa, estantes llenos de libros y juguetes, dibujos infantiles enmarcados en las paredes. Era la habitación de Elena, conservada exactamente como estaba el día de su muerte. Pero no era solo una habitación, era un santuario. Daniel había transformado ese espacio en un memorial para su hija. Había fotos de ella en cada etapa de su vida, desde bebé hasta los últimos días antes del accidente. Había un diario donde le escribía, relatando sus días, su dolor, cuánto la extrañaba. Incluso guardaba su ropita en cajas transparentes como reliquias sagradas. «Vengo aquí todos los días», confesó Daniel con lágrimas en los ojos. «Me siento en esta mecedora y hablo con ella. Le cuento cómo me fue el día, le pido consejo, le pido perdón por no haber podido protegerla. Durante 5 años, esta habitación fue mi prisión y mi refugio, el lugar donde podía ser vulnerable y mantener vivo su recuerdo». Mariana miró a su alrededor, con el corazón destrozado por el dolor que emanaba de ese lugar. Entonces, comprendió la profundidad del trauma de Daniel. No solo estaba de luto, estaba atrapado en el pasado, incapaz de seguir adelante, porque mantener ese santuario era la única forma de mantener a su hija viva. Era una prisión que él mismo había construido, ladrillo a ladrillo, día tras día. «Daniel», dijo ella suavemente, tomándole las manos. «Elena era una niña preciosa, y tú eras sin duda un padre maravilloso, pero ya no está aquí, cariño, y mantener esta habitación así, congelada en el tiempo, no la traerá de vuelta. Solo te impide vivir, honrar su memoria como ella hubiera querido, siendo feliz». Daniel rompió a llorar desconsoladamente, liberando por fin años de dolor reprimido. Mariana lo abrazó con fuerza, dejándolo llorar, dejándolo empezar a procesar su duelo. «Tengo tanto miedo de olvidarla», admitió. «Si cambio esta habitación, si sigo adelante, siento que la abandono». Mariana le besó la frente con ternura. «Nunca la olvidarás. Vivirá para siempre en tu corazón. Pero el amor no es una prisión, Daniel. El amor es libertad, y estoy segura de que tu hija, donde quiera que esté, quiere que seas libre. Quiere que seas feliz. Quiere que vivas de verdad». Y en ese momento, Daniel comprendió cuál era el verdadero secreto que debía ser revelado. No era su amor por Mariana lo que debía salir a la luz, sino su necesidad de perdonarse a sí mismo y permitirse seguir adelante sin culpa. La historia de Daniel y Mariana nos enseña que el verdadero amor no conoce barreras sociales, ni le importan las diferencias de clase ni la riqueza material. Lo que importa
es la conexión genuina entre dos almas que se reconocen y se complementan. Daniel encontró en Mariana no solo a una mujer a quien amar, sino a alguien que lo ayudó a reconectar con su propia humanidad, a recordar que aún era capaz de sentir, de vivir, de ser feliz de nuevo. Meses después de aquella revelación en la habitación de Elena, Daniel finalmente tuvo el valor de transformar ese espacio. No borró la memoria de su hija. De hecho, creó un hermoso memorial en un rincón especial de la biblioteca, con fotos, dibujos y objetos que celebraban su vida. La habitación se convirtió en un estudio de música, donde Daniel volvió a tocar el piano, algo que no hacía desde el accidente. Y cuando tocaba, sentía que Elena estaba allí, feliz de verlo con vida de nuevo. En cuanto a Mariana, ya no es una empleada, es su compañera de vida. Y sí, hubo juicios, chismes y gente que no lo entendía, pero aprendieron que el amor verdadero es más fuerte que cualquier opinión externa. Si has llegado hasta aquí, déjanos un comentario y cuéntanos qué te pareció esta historia. Nos recuerda que todos merecen una segunda oportunidad para ser felices, que el amor puede sanar hasta las heridas más profundas y que, a veces, el mayor secreto que guardamos no es sobre los demás, sino sobre nosotros mismos, nuestros miedos, nuestro dolor, nuestra necesidad de perdón. Suscríbete al canal Corazones del Destino para leer más historias conmovedoras que nos hacen creer que el amor verdadero aún existe. Hasta la próxima.